Bienvenidos todos ustedes. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada Méndez, médico especialista en cirugía general y profesor de la materia de anatomía. Y el día de hoy hablaremos de lo que es la región torácica, exclusivamente de la caja torácica, que va a estar conformada principalmente por el tórax óseo, las articulaciones del tórax, músculos, irrigación e inervación que lo conforman. En la primera parte hablaremos de los detalles superficiales del tórax, así como del tórax óseo y las articulaciones del mismo. Los detalles superficiales nos van a indicar que la región torácica se encuentra localizada por debajo de la región del cuello y por encima de la región abdominal. Hay diferencias entre el tórax del hombre y de la mujer, siendo más ancho en el hombre, y en la mujer la presencia de las glándulas mamarias, que son más prominentes, marca la diferencia. La región posterior del tórax pertenece a lo que es la región del dorso, la cual ya fue estudiada en el capítulo correspondiente. Dentro de lo que vamos a encontrar superficialmente los detalles en el tórax anterior, de arriba hacia abajo vamos a observar lo que es la depresión supraesternal, que está formada por la incisura yugular, el esternón en el centro, que va a estar conformado, como veremos ya más a detalle más adelante, por un manubrio, un cuerpo y un proceso sifoides, que va a conformar lo que es la hendidura intermamaria. Por arriba el límite lo van a formar las clavículas, que pertenecen a la extremidad superior, y los pliegues anteriores de la axila. En la región mamaria se van a observar lo que es la región de la areola y la papila o pezón. Y en la parte inferior vamos a encontrar lo que son los bordes costales, que van a conformar un arco costal y van a estar conformando lo que es el ángulo infraesternal o subcostal, antes llamado ángulo de Charpy. Y también, si lo vemos lateralmente, vamos a ver que se forma un ángulo entre lo que es el manubrio y el cuerpo del esternón, que se conoce como ángulo del esternón, que se localiza aproximadamente a nivel del segundo arco costal. Este ángulo antes se conocía como ángulo de Lewis. Vamos a tener líneas que nos van a dividir la región del tórax. Si vemos por la parte anterior, la línea media anterior, que forma parte del plano sagital, me divide el tórax en un hemitórax derecho y un hemitórax izquierdo. A su vez, dos líneas paralelas van a pasar por la región de la clavícula y se conocen como líneas medio-claviculares. En la región lateral vamos a tener a nivel de la fosa axilar tres líneas, la que pasa exactamente por el vértice de la fosa axilar en la línea axilar media, por delante la línea axilar anterior y por detrás la línea axilar posterior. En la región dorsal tenemos la línea media posterior que pasa a nivel de la columna vertebral y paralela también en dirección vertical vamos a encontrar dos líneas que van a pasar por el ángulo inferior de las escápulas y se conocen como líneas escapulares. Desde el punto de vista óseo, el tórax tiene forma de un cono truncado con una base ancha y un vértice más estrecho, como si estuviera cortado en su punta. Va a estar conformado por lo que es el esternón, 12 pares de costillas y por las 12 vértebras torácicas. En esta imagen se observa lo que es la clavícula y la escápula, que forman parte de la extremidad superior. Sin embargo, por sus relaciones se van a mencionar algunos detalles de la misma. Vamos a observar que las costillas van a estar articuladas a lo que es las vértebras correspondientes de la región torácica. Estas costillas se van a dividir en tres. Vamos a tener las costillas verdaderas, que son aquellas costillas que se van a articular hacia enfrente a través de un cartílago con el esternón. Este cartílago es propio y es por eso que se llaman verdaderas. Y son las 7 primeras costillas. La costilla 8, 9 y 10, que son las costillas falsas, se llaman así porque van a tener un cartílago común que lo articula al cartílago de la séptima costilla para llevarlo a lo que es el esternón. O sea, de esta manera las costillas verdaderas tienen su propio cartílago que lo articula al esternón y las costillas falsas comparten un cartílago común. Y por último, las costillas flotantes son aquellas costillas que se van a encontrar a nivel de la 11ª vértebra torácica y la 12ª, de tal manera que no van a tener un cartílago que los articule con el esternón, solamente tienen un pequeño vestigio y por eso quedan flotantes. Entonces, en resumen, tenemos 7 costillas verdaderas, 3 costillas falsas y 2 costillas flotantes. Las verdaderas se articulan directamente al esternón por su cartílago, las falsas con un cartílago común y las flotantes carecen de articulación hacia lo que es el esternón.
en la región posterior vamos a ver que estas costillas se articulan directamente con los cuerpos de las vértebras. La costilla va a ser un hueso largo, curveado, plano, que va a dirigirse desde lo que es la región dorsal en la parte posterior hacia la región anterior para articularse con el esternón según corresponda. Si nosotros hacemos un corte de la costilla, vamos a observar que va a estar conformada por hueso compacto en la periferia y hueso esponjoso en el interior con su médula ósea para la formación de tejido hematopoyético. Va a tener un borde superior, un borde inferior, una cara externa, una cara interna, y en el borde inferior tiene un pequeño surco, que es el surco de la costilla, donde regularmente va corriendo lo que es el paquete neurovascular, conformado por la vena, la arteria y el nervio intercostal. Las costillas van a tener una cabeza, un cuello, un cuerpo y una zona de articulación con el cartílago costal. La cabeza va a tener típicamente dos superficies articulares o carillas articulares separadas por una cresta, que es la cresta de la cabeza. Después vamos a tener el cuello y después una saliente que se conoce como tubérculo. Este tubérculo tiene una porción articular que se articula con el proceso transverso de la vértebra correspondiente y una porción no articular. Después, la vértebra se va a dirigir de medial a lateral, o sea, de adentro hacia afuera, y cambia abruptamente de dirección formando un ángulo que es el ángulo de la costilla para dirigirse ahora de atrás hacia adelante y después curvearse y dirigirse de lateral a medial para ir hacia lo que es la región del esternón, que normalmente va de caudal a cefálico. Por lo tanto, estas costillas se van a dividir, al igual que las vértebras, en costillas típicas y costillas atípicas. Ya dijimos, una costilla típica tiene entonces su cabeza con dos superficies o carillas articulares separadas por su cresta, su cuello, su tubérculo, que se articula con el proceso transverso, el cuerpo de la costilla, que tiene, decíamos, un ángulo, y una fosa para lo que es el cartílago costal, que se articula con el esternón. Estas costillas típicas regularmente son de la tercera a la novena. A veces la décima puede considerarse todavía típica. Las costillas atípicas son aquellas que van a tener alguna variación y vamos a nombrar primero la primer costilla. Esta primer costilla, dentro de sus características atípicas, es que en su cabeza tiene una sola superficie articular. Eso quiere decir que solamente se articula con lo que es el cuerpo de la primera vértebra torácica, como vamos a ver más adelante. Además, vamos a tener su cuello, su tubérculo, y esta costilla entonces va a ser principalmente horizontal, no es vertical como las costillas típicas. Entonces tiene un borde anterior, un borde posterior, una cara superior, una cara inferior, y se va a articular directamente con el manubrio del esternón por una articulación de tipo sincondrosis. En la cara superior se va a observar principalmente lo que es el tubérculo para el músculo escaleno. Si recordemos, los músculos escalenos, anterior, medio y posterior, vienen de la región cervical y el músculo escaleno anterior se va a estar insertando aquí. Recuerden que viene de C3 a C6 y de ahí se dirige a lo que es la cara superior de la primera costilla. Por detrás aquí vamos a encontrar donde se inserta el escaleno medio, que viene de C2 a C7, y ya en la segunda costilla se inserta el escaleno posterior. Entre el escaleno anterior y el medio, recordemos, se encontraba lo que es la arteria subclavia junto con el plexo braquial. Entonces va a dejar aquí un pequeño surco que es por donde va la arteria subclavia. Y recordemos que delante del escaleno anterior se encuentra la vena subclavia. Entonces va a dejar aquí también un surquito para la vena subclavia, ¿sí? Y también, aquí va a tener inserciones para el músculo subclavio y para también lo que es el ligamento entre la clavícula y la primera costilla. La segunda costilla se va a considerar atípica porque se va a tener una dirección un tanto oblicua. No va a ser totalmente horizontal como la primera, ni vertical como la tercera, sino que va a ser oblicua. De ahí para allá tiene características muy similares a las típicas. Tiene su cabeza con sus dos superficies articulares para articularse con dos vértebras, su cuello, su tubérculo, y la característica principal que tiene es esta tuberosidad para el músculo serrato anterior
Y recordemos, aquí también se inserta el músculo escaleno posterior. Y este va a estar articulando a nivel de lo que es el manubrio y el cuerpo del esternón en la articulación manubrio esternal. Decíamos que de la tercera a la décima, a veces la décima puede ser también atípica, son características típicas que ya mencionamos con anterioridad. Y las costillas 11-12, que sabemos son flotantes, también van a tener características atípicas. Tienen una cabeza con una sola superficie articular que solamente se articula directamente con el cuerpo vertebral de la vértebra torácica 11, cuando es la costilla 11, y la 12 para la costilla 12. Va a carecer de tubérculo, por lo tanto no hay una separación entre cuello y cuerpo, y al no tener tubérculo tampoco tiene articulación entre lo que es la costilla y el proceso transverso, o sea, no hay articulación costo-transversa. Y decíamos que solo tiene un vestigio de cartílago que queda flotando y que no se articula con el esternón. Aquí se ven las características de cada una de las costillas. Decíamos, la primera es más horizontal, después esta es más oblicua, y a partir de la tercera ya son más verticales y son cuerpos alargados, circulares, aplanados, con un borde superior, un borde inferior, una cara externa y una cara interna. Las vértebras torácicas, ya habíamos platicado cuando vimos columna vertebral, que van a tener cuerpo vertebral en forma de un corazón. Recordemos que tienen sus anillos epifisiarios, van a tener su cuerpo con dos hemicarillas, van a ser una hemicarilla superior y una hemicarilla inferior de cada lado, en total son 4, van a tener un disco entre ellas, que es el disco intervertebral, y hacia atrás, recordemos, el foramen vertebral va a ser redondeado, los pedúnculos son gruesos, las láminas también son gruesas, tiene sus procesos articulares que son casi verticales, ligeramente oblicuos para las articulaciones cicapofisiarias, va a tener procesos transversos alargados con una hemicarilla que se va a articular con el tubérculo de la costilla, y los procesos espinosos se dirigen hacia atrás y hacia abajo para proteger lo que es el canal vertebral. Aquí tenemos la forma de la región torácica, que recordemos pertenece a una de las curvaturas primarias de la columna vertebral, que es de tipo cifosis, y entonces vemos cómo cada una de las vértebras se articula a nivel de los cuerpos vertebrales y se dirige, decíamos, primero de medial a lateral, después de posterior a anterior, para después articularse a nivel de lo que es el esternón. Observamos cómo la cabeza de cada costilla se articula directamente con dos cuerpos vertebrales, con la hemicarilla inferior de la vértebra superior y con la hemicarilla superior de la vértebra inferior, que es la que corresponde al número de la costilla. Entonces aquí, si estamos hablando de la séptima costilla, esta es la séptima vértebra torácica, y el tubérculo se está articulando a nivel de lo que es el proceso transverso. Por lo tanto, tenemos una articulación costovertebral y una articulación costotransversa que veremos más a detalle más adelante, y vemos cómo sigue un eje desde el cuerpo vertebral, pasando por la cabeza de la costilla, el cuello, y pasando por detrás del tubérculo de la costilla. El esternón tiene forma de una daga o cuchillo, va a estar conformado por lo que es un manubrio, un cuerpo y un proceso cifoides. El manubrio del esternón tiene forma de un pentágono, va a tener encima una incisura, que es la incisura yugular, a los lados dos incisuras donde se articula con las clavículas, formando la articulación esternoclavicular, que recordemos es una articulación sinovial en silla de montar. Después tenemos las incisuras costales para lo que es el cartílago de la primera costilla, que va a conformar una articulación de tipo sincondrosis, y por abajo se va a estar articulando con el cuerpo del esternón por medio de la articulación manubrio esternal, que es una articulación de tipo sínfisis. Vemos cómo el manubrio del esternón se dirige de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante para articularse con el cuerpo del esternón y formar un ángulo que corresponde al ángulo esternal, o conocido como ángulo de Lewis. Si nosotros trazamos una línea imaginaria desde lo que es el ángulo esternal, vamos a pasar justamente por la división de la tráquea a nivel de la carina y vamos a llegar al disco intervertebral de T4 a T5. Este plano, que es el plano transverso del tórax, es muy importante clínicamente y anatómicamente, ya que es lo que nos divide el mediastino, que es mediastino superior y mediastino inferior.
El cuerpo del esternón va a estar conformado principalmente por estas crestas transversas que en la etapa embrionaria iban formando lo que son esternebras, que se fueron fusionando, y a los lados va a dejar estas incisuras. Por lo tanto, tiene una cara anterior, tiene un borde derecho, un borde izquierdo y una cara posterior. Y se va a dirigir de arriba hacia abajo y de anterior a posterior. Estas incisuras van a corresponder a las articulaciones con los cartílagos de cada una de las costillas correspondientes, desde la segunda hasta la séptima costilla, y van a ser articulaciones de tipo sinoviales planas. Y por debajo se va a continuar con un pequeño cartílago que se va osificando, que es el proceso sifoides, que se articula a través de la articulación sifoesternal, que también es una articulación de tipo sincondrosis. Aquí tenemos cómo está el esternón conformado por su manubrio, su cuerpo y su proceso sifoides. Vemos cómo se articulan las articulaciones de la primera costilla, decíamos de tipo sincondrosis, en la segunda a nivel del ángulo del esternón, y todas estas ya son, decíamos, de tipo sinovial plana. Esta, decíamos, es una sínfisis y abajo una sincondrosis, y aquí vemos cómo el origen de las costillas surge desde dos cuerpos vertebrales. Por lo tanto, decíamos que al tener forma de un cono truncado va a tener una base ancha, que va a ser la abertura torácica inferior, y una abertura torácica superior más estrecha. La abertura torácica superior va a medir aproximadamente 11 centímetros en su diámetro transverso por 5.5 a 6 centímetros en su diámetro anteroposterior. Los límites van a ser desde el cuerpo de lo que es la primera vértebra torácica, pasando por el borde interno de la primera costilla y del primer cartílago, hacia lo que es las incisuras claviculares y la incisura yugular. Va a permitir el paso de estructuras que van y vienen del cuello, como son paquetes vasculares, troncos simpáticos, linfáticos y principalmente lo que es tráquea, esófago, y decíamos el paso de la circulación hacia la región de la cabeza. La abertura torácica inferior es más grande, puede ser variable el tamaño de acuerdo al tipo de tórax. Pacientes fumadores o con EPOC son muy anchos, y en pacientes desnutridos o con algún tipo de enfermedades por deficiencias pueden llegar a ser, como en el escorbuto, muy pequeños o en quilla. Sin embargo, en promedio, va a medir en diámetro antero-posterior aproximadamente 12 centímetros y a lo ancho mide de 20 a 24 centímetros, y decíamos tiene un ángulo que se le conoce como ángulo infraesternal o subcostal, antes llamado de Charpy. El interior del tórax va a tener dos cavidades, que son las cavidades torácica y la cavidad abdominal. Recordemos que el diafragma, que se va a estar fijando a lo que es esta línea a nivel de lo que es la 12ª vértebra torácica, el borde inferior de la 12ª costilla, siguiendo hacia lo que es el borde inferior del cartílago común de las costillas falsas hacia el esternón, se fija lo que es el diafragma, y el diafragma tiene dos cúpulas. La cúpula del lado derecho puede llegar más o menos entre el sexto a quinto espacio intercostal, y del lado izquierdo aproximadamente a nivel del sexto espacio intercostal. Esto se debe que es más elevada en el lado derecho por la presencia de la víscera hepática. Por lo tanto, va a contener por dentro parte de lo que es la víscera hepática, parte de lo que es el estómago. Por detrás, lo que es el vaso va a estar protegido por esta caja torácica y los polos superiores de ambos riñones. Es por eso que, el tórax también protege parte de la cavidad abdominal y de los órganos intraabdominales, sobre todo las vísceras sólidas. Dentro de las articulaciones vamos a tener las articulaciones propias de la columna vertebral. Va a estar conformado por las 12 vértebras torácicas, y recordemos que cada una de las vértebras están unidos a través de un disco, que es el disco intervertebral, que es una articulación de tipo cartilaginosa secundaria o de tipo sínfisis. Por enfrente está reforzado por lo que es el ligamento longitudinal anterior, que recordemos viene prácticamente desde lo que es el atlas hasta la región del coxis y abarca la región anterolateral tanto de los cuerpos vertebrales como de los discos intervertebrales. Y por detrás de los cuerpos vertebrales se encuentra el ligamento longitudinal posterior, el cual viene desde C2 hasta la región del coxis. También recordemos que las vértebras están unidas por sus ligamentos intertransversos,
sus ligamentos interespinosos, supraespinosos y los ligamentos amarillos que van a nivel de las láminas. Las articulaciones que se van a dar principalmente entre lo que es la costilla y las vértebras van a ser dos. Las articulaciones costovertebrales, que son entre la costilla y la vértebra a nivel del cuerpo, y la articulación costotransversa. Las articulaciones costovertebrales, decíamos, la cabeza de lo que es la costilla se articula con las hemicarillas de los cuerpos vertebrales superior e inferior y va a estar reforzada por un ligamento que es el ligamento radiado, que prácticamente va a estar abrazando desde el cuello a la costilla, abarca toda la cabeza y se continúa con el periósteo de lo que es el cuerpo vertebral. Si nosotros retiráramos estos ligamentos radiados, observaríamos que en el interior se encuentra un ligamento que va desde lo que es la cresta de la cabeza hacia el interior del disco intervertebral y se conoce como ligamento intraarticular. De tal manera que se va a estar formando unas articulaciones de tipo sinovial plana. A nivel del tubérculo vamos a encontrar lo que es la articulación costotransversa. Esta va a estar reforzada por ligamentos costotransversos lateral y ligamentos costotransverso superior. De esta manera también van a ser articulaciones de tipo sinovial plana. Aquí observamos el disco intervertebral, que recordemos tiene su anillo fibroso, su núcleo pulposo. Vamos a tener los ligamentos radiados de la cabeza de la costilla y por detrás vamos a tener las articulaciones costotransversas con su ligamento costotransverso lateral y su ligamento costotransverso superior. Por delante, las costillas, decíamos, van a continuarse con su cartílago por medio de lo que son las articulaciones costoesternales. Vamos a regresar a la imagen donde se ve el esternón y aquí vamos a tener lo que son los ligamentos también radiados o esternocostales radiados, los cuales van a abrazar tanto la cara anterior como posterior de lo que es el esternón y van a estar uniendo el cartílago con lo que es manubrio y cuerpo del esternón. Recordemos nuevamente que la primer costilla con lo que es el manubrio del esternón va a conformar una articulación de tipo sincondrosis, en la cual normalmente este cartílago se va osificando, y del segundo al séptimo son articulaciones de tipo sinovial plana. Ya habíamos mencionado, entre lo que es la clavícula y las incisuras claviculares del manubrio va a formar la articulación esternoclavicular, que es de tipo sinovial en silla de montar. La articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón es la articulación manubrio-esternal de tipo sínfisis y la articulación sifoesternal entre el proceso sifoides y el cuerpo es de tipo sincondrosis. Además, hay articulaciones que se van a dar entre lo que es la costilla y el cartílago, que van a ser también de tipo sinoviales planas, y vamos a tener articulaciones intercondrales, que son entre el cartílago común y el cartílago de la séptima costilla. A nivel de lo que son las costillas superiores, sobre todo las primeras 6-7 costillas, vamos a tener que donde se articula el proceso transverso con el tubérculo de la costilla, va a permitir la rotación y el desplazamiento de las costillas como si fuera el asa de una cubeta, de tal manera que le va a permitir al tórax, cuando nosotros inspiramos profundamente, expandirse y mover estas costillas, decíamos, como el asa de una cubeta, para mejorar lo que es la ampliación y amplexación, que es cuando tenemos una inspiración profunda. Y las costillas más inferiores van a tener sus articulaciones sinovial plana que le van a permitir únicamente movimientos de deslizamiento hacia arriba y hacia abajo. Aquí tenemos entonces cuando nosotros inspiramos profundamente, la costilla cambia de dirección, se mueve como si fuera el asa de una cubeta para mejorar lo que es la ampliación y amplexación del tórax. Y el esternón va a tener un movimiento de palanca como si fuera de un grifo o una bomba de agua. Cuando nosotros levantamos esa palanquita, entonces esto va a generar que se aumente el diámetro anteroposterior, ¿sí? Los músculos que van a conformar la región del tórax, vamos a tener músculos pectorales, los músculos serratos, elevadores de costillas, subcostales, transversos del tórax y los intercostales. Vamos a comenzar primero con lo que es el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor va a ser un músculo axiapendicular. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener inserciones tanto en el esqueleto axial como en el esqueleto apendicular. Recordemos que el esqueleto axial se encuentra en el centro
y va a estar conformado principalmente por lo que es la región de la cabeza, columna vertebral, tórax y pelvis, y el esqueleto apendicular son los de las extremidades. Entonces, un músculo axiapendicular tiene inserciones tanto en el esqueleto axial como en el esqueleto apendicular. El músculo pectoral, sobre todo el pectoral mayor, es el que le va a dar forma a lo que es la región anterior del tórax. Va a ser un músculo en abanico que va a tener su origen desde lo que es el tercio medial de la clavícula, el manubrio cuerpo del esternón y los cartílagos costales de las 6 a 7 primeras costillas, y sus fibras se van a dirigir en forma de abanico, como mencionábamos, hacia lo que es el surco intertubercular del húmero. Recordemos que en el húmero tenemos los tubérculos anterior y posterior y el surco intertubercular, en donde se insertan 3 músculos, que hay una mnemotecnia para aprenderlos, que es la de Pedro el Grande. Así dejamos así, Pedro el Grande. ¿Cómo recordamos cuáles son estos 3? Vamos a tener que es el pectoral mayor, ¿sí? Entonces P de pectoral, el dorsal ancho y el redondo mayor. Pues decimos que son los 3 grandes, el pectoral mayor o el pectoral más grande, el dorsal ancho, que sabemos que es un músculo del dorso y que es el más grande que tenemos, y el redondo mayor, de los 2 redondos, pues es el mayor. Entonces, con esta mnemotecnia me acuerdo que en el borde interescapular, del surco interescapular, ahí es donde se están insertando estos 3 músculos. Y bueno, va a tener acciones principalmente de llevar lo que es el brazo hacia adentro de la aducción y también ayuda a empujar lo que son los objetos. Este va a estar inervado principalmente por lo que es los nervios pectoral lateral y un ramito del pectoral medial, ¿sí? Que son los que van a estar inervándolo y pertenecen a lo que es el plexo braquial. Profundamente vamos a tener lo que es el músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor va a tener su origen a nivel de las costillas 3, 4 y 5 en sus bordes superiores, y sus fibras se van a dirigir hacia lo que es el proceso coracoides de la escápula, que recordemos es un procesito que tiene forma de un pulgar flexionado. Y entonces, bueno, este musculito se va a encargar también de acciones de retracción de la escápula hacia adelante y va a estar inervado principalmente por el nervio pectoral medial, que decíamos pertenece a lo que es el plexo braquial. Una forma de recordarlos, simplemente por el nombre, pectoral menor, pectoral medial. Entonces el músculo pectoral menor es inervado por el pectoral medial. Entonces los dos empiezan con me. Y el mayor, ya me acuerdo que por el lateral y una ramita del medial. Hacia abajo voy a tener lo que es el músculo serrato anterior. Este músculo serrato anterior se llama así porque tiene forma de una sierra y se va a estar originando desde la primera hasta la 9ª costilla. Entonces tiene forma así de una sierra. Entonces va en todo lo que son las costillitas hasta lo que es la 9ª costilla y de ahí se va a dirigir a lo que es la escápula. Si recordamos cómo está la escápula, tener una más o menos así dibujadita. Va a tener una cara anterior y una cara posterior, tiene un borde medial, un borde lateral, con lo que es la cavidad glenoidea y su borde superior. Y esta es la fosa subescapular. Entonces se va a estar insertando principalmente en lo que es la región de la fosa escapular a nivel de lo que es su borde medial. De tal manera que va a también a condicionar movimientos de lo que es la región de la escápula. Y este va a estar inervado por un nervio que es el nervio torácico largo. Este nervio torácico largo, cuando se llega a lesionar, sobre todo en lo que son cirugías de lo que es la región mamaria, cuando se hacen mastectomías radicales, va a condicionar que se caiga la escápula y que quede en forma de un ala. Entonces el síndrome de escápula alada se relaciona con la lesión del nervio torácico largo, que es el que inerva al músculo serrato anterior. Este músculo serrato anterior es propioceptivo de la respiración, ayuda a posicionar el tórax con los movimientos respiratorios. Aquí vamos a ver una serie de músculos que no pertenecen como tal al tórax, pero que tienen inserciones y ya los conocemos. El platisma, que viene desde lo que es la región facial a nivel del borde inferior de la escápula, es un músculo cutáneo a nivel del cuello, rebasa lo que es el borde anterior de la clavícula y se continúa con la fascia pectoral y va a estar inervado por la rama cervical del nervio facial. El esternocleidomastoideo, que sabemos viene desde el proceso mastoides del temporal, y va a tener 2 cabezas, una hacia lo que es el manubrio del esternón y otra hacia el tercio medial de la clavícula, y que nos va a formar aquí el pequeño triangulito de Stedilot o triángulo frénico,
Y este músculo va a estar inervado por el nervio accesorio, que es el par craneal número 11. Ya habíamos mencionado hace rato los músculos escalenos, anterior y medio, se van a insertar en lo que es la primera costilla y el posterior lo hace en la segunda costilla. Músculos subclavios también va a ir desde la clavícula a la primera costilla. En la región posterior vamos a tener los músculos serratos posteriores, que también van a ser propioceptivos de la respiración y van a ayudar a posicionar el tórax. Estos músculos vamos a tener que se originan desde C7 a T3 en sus procesos espinosos al borde superior de las costillas 2, 3, 4 y 5, y va a estar inervado por los nervios intercostales correspondientes. Y el serrato posterior inferior viene de los procesos espinosos de las dos últimas vértebras torácicas y las 2 o 3 primeras lumbares, o sea, desde T11-12 a L1, L2, L3, y de ahí se dirige al borde inferior de las 4 últimas costillas. Y va a estar inervado también por los nervios intercostales correspondientes y el subcostal. Junto vamos a tener lo que es los elevadores de las costillas. Estos musculitos los hay cortos y los hay largos, sobre todo en la región inferior son largos, y van a ir desde lo que es el proceso transverso de la vértebra superior hacia lo que es el borde superior de la costilla correspondiente, y van a ir desde C7 hasta T11. Y decíamos que normalmente se dirigen al borde inferior de la costilla subyacente, pero los largos se van a brincar una costilla y se van a dirigir 2 costillas por debajo. Van a ser inervados también por ramos dorsales y nervios intercostales. Si nosotros observamos por dentro, vamos a encontrar que en las regiones inferiores, más o menos desde el séptimo arco costal, van a encontrar unos músculos que son los músculos subcostales, los cuales también se insertan en la cara interna desde el borde inferior de la costilla, se brincan una costilla al borde superior de 2 costillas por debajo y también reciben inervación por los nervios intercostales. Los músculos intercostales que se van a encontrar entre las costillas se van a dividir en 3. Los músculos intercostales externos, los intercostales internos y los intercostales íntimos. Los músculos intercostales externos van a venir desde lo que es el borde inferior de una costilla al borde superior de la otra, pero la dirección va a ser principalmente de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante y de lateral a medial. Estas fibras van a estar abarcando prácticamente desde lo que son los procesos transversos y se van a dirigir hasta llegar más o menos al nivel de los cartílagos costales. O sea que ya en la región anterior carecemos de lo que son los músculos intercostales externos y sus fibras se continúan hacia el abdomen con el músculo oblicuo externo. Los músculos intercostales internos, las fibras van a dirigirse al contrario, en forma cruzada de los intercostales externos. O sea, van a ir de abajo hacia arriba, desde lo que es el borde superior de una costilla al borde inferior de la costilla suprayacente, en dirección, ahora decíamos, de abajo hacia arriba y también de lateral a medial, ¿sí? Siguiendo las fibras del músculo oblicuo interno, porque son continuación del mismo. Y finalmente los intercostales íntimos se van a encontrar prácticamente en la parte más interna o más íntima de lo que es la caja torácica. Sus fibras también se dirigen del borde superior al borde inferior de la costilla. Y aquí viene un aspecto muy importante, que es el cruce del paquete neurovascular, que va a correr, ya decíamos, por el borde inferior de la costilla entre los músculos intercostal interno e intercostal íntimo. Ojo, siempre corren entre los músculos intercostal interno e intercostal íntimo. Aquí tenemos nuevamente algunos de los musculitos, en el músculo pectoral menor, y aquí tenemos todos los músculos intercostales externos que vemos cómo se continúa con las fibras del músculo oblicuo externo. Para recordar la dirección es como si nosotros metiéramos las manos a las bolsas de nuestros pantalones, las dirigimos obviamente de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Y los intercostales internos, que me faltó mencionar, estos sí se están insertando a nivel de lo que son los cartílagos, pero en la parte posterior llegan a nivel de lo que son los ángulos. Entonces, en la parte anterior carecemos de intercostales externos y en la parte posterior carecemos de intercostales internos. Y decíamos, sus fibras se dirigen hacia arriba y hacia adentro, como si nosotros nos cruzáramos de manos en dirección hacia los hombros.
Si nosotros observáramos lo que es la caja torácica por dentro, para ver la vista posterior de lo que es el esternón y las caras internas de las costillas, vamos a observar otro músculo que es el músculo transverso del tórax, que sale como si fuera un penacho desde lo que es la cara posterior y borde lateral del esternón, y se van a dirigir sus fibras desde la segunda hasta la sexta, a veces séptima costilla. Y aquí viene otra característica muy importante, que es el paso de los vasos torácicos internos, los cuales se meten entre los cartílagos costales y el músculo transverso del tórax. Este músculo transverso del tórax se continúa con el músculo transverso del abdomen. O sea que de los tres músculos anterolaterales que tiene el abdomen, que son el oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, son continuación de los músculos intercostal externo, intercostal interno y transverso del tórax, respectivamente. Aquí tenemos entonces la relación que hay entre los músculos intercostales internos y los íntimos. Entonces vemos como el paquete neurovascular que corre por el borde inferior de la costilla, decíamos así, van, o sea, vena, arteria y nervio, así van, de arriba hacia abajo, van corriendo por el borde inferior de la costilla y se meten entre lo que son los músculos intercostal interno e íntimo. Aquí los vasos colaterales están un poquito exagerados para que se vean, normalmente son muy pequeñitos, y los que tienen mucha importancia clínica es este paquete neurovascular intercostal. Es por eso que en los procedimientos torácicos se tiene que maniobrar por el borde superior de la costilla para evitar la lesión de los mismos, máxime que está inferior lo que es el nervio y que puede condicionar una lesión del mismo. Aquí tenemos cómo se cruzan lo que son las fibras de los intercostales externos e internos respectivamente. Entonces, en un cadáver podemos observar el músculo pectoral mayor. Vean cómo está desde lo que es borde medial de la clavícula, todo lo que es el esternón, y incluso abarca, decíamos, lo que son las 6 a 7 primeras costillas, sus fibras dirigidas en forma de lo que es un abanico hacia el surco intertubercular del húmero, inervado por pectoral lateral y una ramita del pectoral medial. Aquí observamos pectoral menor, desde lo que son las costillas 3, 4 y 5, hacia el proceso coracoides de lo que es la escápula, inervado por el pectoral medial. Se alcanzan a ver aquí fibras del serrato, que decíamos viene desde lo que es la primera hasta la novena costilla, hasta lo que es el borde medial de la cara anterior de la escápula, es inervado por el nervio torácico largo, ¿sí? El cual decíamos cuando se lesiona, condiciona lo que es la escápula alada. Aquí observamos lo que son los músculos intercostales. Aquí se ve el serrato, los intercostales externos, como nada más llegan hasta lo que es el cartílago, y aquí tenemos los intercostales internos. En el corte que habíamos visto, tenemos el músculo transverso del tórax, que decíamos tiene forma de un penacho, desde lo que es la parte posterior y lateral de lo que es el esternón, hacia la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, a veces séptima costilla, y vean cómo los vasos torácicos internos se meten entre los cartílagos y el músculo transverso del tórax, y este último se continúa con el músculo transverso del abdomen. Vamos a platicar entonces también de la irrigación e inervación del tórax. La irrigación va a estar principalmente por lo que son las arterias intercostales, en la cual desde la tercera hacia abajo van a surgir en la región de la aorta. La arteria intercostal posterior, por lo tanto, sale directamente de la aorta, y recordemos, estas arterias van a correr por el borde inferior de la costilla, formando parte de lo que es el paquete neurovascular. Va a tener un ramito dorsal y a nivel de la línea media axilar tiene su ramo lateral, que va a tener sus ramos cutáneos, y más o menos van a llegar a nivel de lo que es la región de los cartílagos, en donde se va a encontrar con la arteria intercostal anterior, que van a venir de estas arterias, que son las arterias torácicas internas. Entonces van a estar formando prácticamente un circuito a lo largo de todo lo que es la periferia de la región torácica o de la caja torácica. Entonces damos un ramito dorsal, un ramo lateral, y de la intercostal anterior salen los ramos perforantes que van hacia lo que es la región mamaria. Entonces, las arterias intercostales son anteriores y posteriores. Las arterias intercostales anteriores van a surgir de la arteria torácica interna. ¿De dónde viene esta arteria torácica interna? Bueno, recordemos, la aorta tiene un arco, que es el arco de la aorta, va a tener tres troncos, que es el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Y del tronco brachiocefálico surge la carótida derecha y la subclavia derecha.
de ambas arterias subclavias va a surgir la arteria torácica interna, antes llamada mamaria interna. Esta arteria se introduce a lo que es la caja torácica y va por detrás de los cartílagos de las costillas a los lados de lo que son los bordes del esternón. O sea, van para esternales y ya decíamos se meten entre los músculos transversos del tórax. Esta arteria torácica interna se va a dividir en sus ramos terminales, que son la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior, que se continúa con la irrigación superior del abdomen. De la arteria torácica interna surgen las primeras 6 a 7 arterias intercostales anteriores y de la musculofrénica surgen las inferiores. Estas arterias intercostales, decíamos, se continúan y se van a encontrar con las arterias intercostales posteriores. ¿De dónde vienen las arterias intercostales posteriores? Las dos primeras arterias intercostales, o sea, la del primero y segundo espacio intercostal, van a surgir bien directamente de lo que es la subclavia. Se forma lo que es el tronco costocervical y de este surge lo que es la arteria intercostal suprema. Esta arteria intercostal suprema se divide en las dos primeras arterias intercostales. Y de la tercera hacia lo que es la 11ª y la 12ª, que prácticamente ya es la subcostal, ya no se puede llamar intercostal porque ya no está entre dos costillas, estas van a surgir directamente de la aorta. Entonces, de la tercera hasta la 12 son directamente de la aorta. Entonces, en resumen, las arterias intercostales anteriores van a surgir las primeras 7 de lo que es la arteria torácica interna y las inferiores de la arteria musculofrénica, que es rama terminal de la torácica interna. Y las arterias intercostales posteriores, las dos primeras, vienen de la intercostal suprema, que viene del tronco costocervical, y de la tercera hacia abajo surgen directamente de la aorta. Aquí se alcanza a ver la arteria intercostal suprema y vean cómo se forman las dos primeras arterias intercostales. Y vean cómo ya a partir de la tercera intercostal surgen directamente de la aorta. Entonces se encuentran con las arterias intercostales anteriores y ya forman todo lo que es ese circuito. Vean cómo en la región anterior, detrás de lo que es el esternón, las dos arterias torácicas internas prácticamente forman anastomosis entre ellas y vean cómo se mete entre los músculos transversos del tórax. El drenaje venoso prácticamente es muy similar en la parte anterior. Vamos a tener la vena epigástrica superior y la vena musculofrénica. La unión de las mismas me forma la vena intercostal interna. Y esta vena intercostal interna va a ascender por detrás de los cartílagos costales, entre el músculo transverso del tórax, y va a terminar en la vena brachiocefálica correspondiente. En el lado derecho, la vena brachiocefálica derecha, y en el izquierdo, la izquierda respectivamente. Recordemos que estas venas brachiocefálicas se forman de la unión de las yugular con la subclavia, y la unión de las dos brachiocefálicas conforma la vena cava, que desemboca en lo que es el atrio derecho del corazón. Entonces las venas intercostales anteriores, las más inferiores, desembocan en la vena musculofrénica y las superiores lo hacen a su vez en la vena torácica interna. Ya dijimos, las venas torácicas internas desembocan en las brachiocefálicas derecha e izquierda respectivamente. Donde sí es diferente es en la parte posterior. De la región lumbar vamos a tener lo que son las venas lumbares ascendentes derecha e izquierda, que al atravesar lo que es el diafragma van a cambiar de nombre. En el lado derecho automáticamente se va a llamar vena ácigos. La vena ácigos va a ascender por lo que es la parte derecha de la columna vertebral, se va haciendo anterior por los cuerpos vertebrales hasta nivel de la cuarta vértebra torácica, en donde desemboca directamente sobre la vena cava superior. De esta manera se forma el callado de la vena ácigos. Y va a estar recibiendo a lo que son las venas intercostales posteriores e inferiores. Las primeras 3, a veces 4 venas intercostales superiores van a desembocar en una vena que es la vena intercostal superior derecha, la cual a su vez desemboca en la vena ácigos. Eso quiere decir que todo el lado derecho prácticamente está desembocando en la vena ácigos. En el lado izquierdo, la vena lumbar ascendente, al pasar el diafragma, cambia de nombre a vena hemiácigos. ¿Qué quiere decir hemi? Hemi significa la mitad. Entonces, la mitad de la ácigos, y esto se llama así porque va subiendo por el lado izquierdo de la columna vertebral
pero aproximadamente a nivel de T8, a veces T9, cambia de dirección y desemboca en la vena ácigos, por eso se llama vena hemiácigos, y entonces va a recibir a las últimas o las más inferiores venas intercostales. Las intermedias, más o menos siempre lo que es entre la cuarta, quinta, sexta, séptima, a veces octava, van a desembocar en otra vena hemiácigos, pero se llama hemiácigos accesoria, y esta viene descendiendo y también se cruza de izquierda a derecha para desembocar también a nivel de la vena ácigos, normalmente al mismo nivel de la hemiácigos, forman como si fuera una letra H. Y las 2 o 3 venas intercostales posteriores van a formar, igual que en el lado derecho, lo que es la vena intercostal superior izquierda, pero esta, en lugar de desembocar en el sistema ácigos, lo hace en la vena brachiocefálica izquierda. Entonces vamos de nuevo. En resumen, vena lumbar ascendente, cuando rebasa lo que es el diafragma, se convierte en vena ácigos, que va ascendiendo, y a nivel de lo que es T4, desemboca directamente en la vena cava superior. Y ahí van a ir desembocando las venas intercostales posteriores. Las superiores van a desembocar directamente en una vena que se va a llamar vena intercostal superior derecha, que desemboca también en la vena ácigos, y de esta manera llegan a la vena cava. En el lado izquierdo, vena lumbar ascendente, rebasa el diafragma y se convierte en la vena hemiácigos, que desemboca en la vena ácigos a nivel de T8, a veces T9, y recibe a las intercostales posteriores más inferiores. Las de en medio van a desembocar en la vena hemiácigos accesoria, que también desemboca en la vena ácigos. Y las dos superiores o tres van a formar la vena intercostal superior izquierda, la cual va a desembocar en la vena brachiocefálica izquierda. La inervación va a estar dada principalmente por los nervios intercostales. Estos, recordemos que, a nivel de lo que es la médula espinal, vamos a tener lo que son los ramos sensitivos posteriores y los ramos motores anteriores. La unión de ramos sensitivos y motores van a formar el nervio raquídeo, y este nervio raquídeo se divide en un ramo dorsal y un ramo ventral. El ramo dorsal manda ramos a los músculos del dorso, y viene también ramos sensitivos que vienen desde la piel de la región dorsal. El ramo ventral, recordemos, tiene sus ramos comunicantes con el tronco simpático, pero este ramo ventral es el que forma parte del paquete neurovascular intercostal. Es el que corre por el borde inferior de la costilla acompañando a la vena y la arteria, y se va a ir entre lo que son el borde inferior de la costilla, abarcando todo lo que es la circunferencia de la caja torácica. En su trayecto, al igual que la arteria, manda un ramo cutáneo lateral, que luego se divide en ramos posteriores y anteriores, y lo que es el nervio intercostal continúa hasta la región paraesternal, en donde me manda los ramos cutáneos anteriores. A diferencia de las arterias, que recordemos que la arteria es una arteria intercostal posterior y una arteria intercostal anterior, aquí es un solo nervio intercostal. Entonces no es nervio intercostal posterior y anterior, solamente es nervio intercostal. Y es el ramo ventral del nervio intercostal, que me va a mandar un ramo cutáneo lateral y un ramo cutáneo anterior. De esta manera, aquí tenemos las raíces posteriores, las raíces anteriores motoras, se forma el nervio raquídeo, sale el ramo dorsal o posterior y el ramo anterior. Y me va a estar dando inervación motora para lo que son los músculos esqueléticos y la inervación sensitiva que está recibiendo de la piel para conformar los dermatomas. Recordemos que el plexo braquial se forma desde C5 hasta T1. Por eso todavía tenemos lo que son los primeros ramos torácicos a nivel de la extremidad superior, principalmente en lo que es la región medial del antebrazo, es donde tenemos el dermatoma T1, y el dermatoma T2 se conoce como nervio intercostobraquial porque viene desde la región intercostal hacia lo que es la región braquial medial. Y a partir de T3 hacia abajo ya van a ser correspondientes más que nada a lo que son las regiones horizontales de los dermatomas. Recordemos que T4 queda normalmente a nivel de la tetilla, y normalmente los nervios, cuando vienen recorriendo por lo que es la región intercostal, al llegar a la línea axilar anterior, van a perforar lo que son las fascias y se continúan en forma recta, no se continúan siguiendo el ángulo de la costilla hacia el esternón, sino que se siguen rectos. Es por eso que los dermatomas continúan en forma recta en la parte anterior. Vean cómo T10
sale a nivel de la vértebra T10, viene siguiendo lo que es el eje de la costilla por lo que es el espacio intercostal, pero en la parte axilar anterior va a perforar y se continúa hacia la región umbilical. Lo mismo T11 y T12, por eso son más rectos y por eso también inervan los músculos correspondientes a la región del abdomen. De esta manera terminamos lo que es la configuración anatómica de la caja torácica. Muchísimas gracias, esperemos que les haya servido mucho este tema. Nos vemos próximamente. Hasta la vista.